pero el combustible no era recepcionado en el puerto Salaberry, sino en una parte un poquito más alejada, y desde esa parte un poco más alejada, pues venían las conexiones para que el combustible pueda descargar. Entonces, la empresa, como les dije, donde trabajé, se llama Primax. Ahí pude trabajar, bueno, ahí están unas fotos que por ahí recuperé, ya han pasado varios años. Pude trabajar con área de transporte, con monitores, estaba a cargo de la seguridad, del despacho, de la facturación. Y de verdad que, bueno, como administrador estábamos de terminal, pues veíamos de todo un poco, ¿no? Un equipo de trabajo bastante sólido, un trabajo que podía comenzar muy temprano, 6, 7 de la mañana y terminar 10, 11 de la noche, dependiendo de en qué época estábamos, ¿no? Cuando venía época de pesca, por ejemplo, que no es todo el año, sino en ciertas estaciones muy estacionales fuerte, teníamos que trabajar bastante, pero toda esa experiencia fue bastante rica, me permitió pues conocer este sector. Ahora, estos son los famosos buques, perdón, y aquí es donde me quería un poco centrar, ¿no? Centrar porque si algún momento ustedes han estado por Salaberry y han visto un buque de esas características, pero que no está en el puerto, ahí en donde era en Apple, ¿no? Sino un poquito más alejado, podía permanecer 1, 2, hasta 3 días varado el buque. Y no era porque se demoraba 2, 3 días en descargar, sino el problemita era de que el buque no podía descargar. ¿Por qué? Porque Salaberry tiene una particularidad, y por eso es que yo decía que era el terminal más complicado a nivel nacional. ¿Y su particularidad cuál era? Que el oleaje y la marea que Salaberry presenta, por la misma alteración que se ha hecho al colocar, no sé si han visto un montón de piedras, y eso ha causado de que el oleaje sea diferente, no permite que un buque llegue en cualquier momento del día, en cualquier momento del año, y pueda descargar el combustible. El buque no entra hasta la tierra, sino el buque lo que hace es conectar unas mangueras, bueno, bastante grandes, con las mangueras del terminal de Petroperú, y esas mangueras lo que hacen obviamente es recepcionar todo el combustible. ¿Qué tipos de combustible o de qué tipo de combustibles hablamos? Combustibles líquidos, que pueden ser el diésel, que es el más utilizado, los gasoles, que se refiere a la gasolina 84, 90, 95. En Salaberry solamente descargábamos 84, 90 y 95 porque la 97 lo traían de Lima. Y el residual PI6, que era para pesca principalmente, que es un combustible de digamos, de baja calidad, muy pegajoso, de color negro, que se utilizaba principalmente para pesca, ¿no? Pero estos tres tipos de combustible en general eran los que descargaban. Y un buque podía tener puro diésel, podía tener puras gasolinas, podía tener de ambos, podía tener puro PI6, e iban llegando, digamos, al mes unos 4, 6, hasta 8 buques que venían a descargar, y obviamente llenaban o completaban, ¿no?, el stock de combustible en el terminal Salaberry. Ahora, en este terminal no solamente trabajaba Primax, también trabaja Repsol, trabaja Ferush, trabaja Numay, trabaja Pexa, bueno, que ahora Pexa fue comprado por Primax, y el mismo Petroperú, ¿no? Petroperú y Repsol tienen refinerías, son dos empresas que no solamente comercializan, sino también fabrican combustible, y el resto de empresas solamente se dedican a comercializar. Aún así, Primax, bueno, por ser una empresa que es de Grupo Romero y que tiene bastante presencia en general, ¿no?, en el país, éramos la empresa en Salaberry que despachaba más combustible que el resto, incluso más que Petroperú. Más o menos movíamos un promedio de entre 1.8 a 2.2 millones de galones por día. Es bastante. O sea, no era poquito lo que se movía, era bastante volumen de combustible. Y quizás un 70 u 80% era diésel. Hablamos del diésel que no va mucho para los autos, quizás para una famosa camioneta petrolera, como se le dice, utiliza diésel. La mayoría de autos utiliza gasoles, pero un fuerte consumo, muy fuerte consumo va para las empresas mineras, Barrick, La Arena, entre otras que consumen una cantidad bastante grande, ¿no? Entonces hablamos de un consumo fuerte de combustible y nosotros estábamos a cargo de que ese despacho se pueda hacer correctamente, ¿no?
Entonces, una vez que el buque llega, descarga a través de las mangueras, se almacena en unos tanques bastante grandes, que por aquí de repente se puede ver a lo lejos en esta foto. Se ven unos tanques grandes donde se almacenan los diferentes tipos de combustible y son bastantes. Y una vez que estos tanques se llenan, con el tiempo o en el día pues van llegando las cisternas a todo estacionamiento grandote, forman su cola, tienen sus órdenes, ingresan a la zona de carga y empiezan a cargar el combustible que finalmente va a ser utilizado para llevarse a otros lados. A la mina, al grifo, a la industria, a la empresa pesquera, a algún almacén, porque hay empresas que tienen almacenes de combustible, etcétera, etcétera. Entonces, todo aparentemente es sencillo, es claro, es bonito, pero uno de los problemas muy, pero muy recurrentes que sucedía en Salaberry era el tema del oleaje, ¿no? Podía estar un buque ahí esperando hasta 2, 3 días y si es que no podía descargar, tenía que irse a otro terminal a descargar. A veces hemos tenido problemas de desabastecimiento y no es algo que se ve. O sea, nosotros si vamos a un grifo siempre vamos a encontrar combustible. Pero ¿por qué se da? Porque en el momento que no hay combustible en un terminal, o sea, hemos llegado a tener días en los que ya no había cero, o sea, no había nada, nada de gasoil, nada de diésel, pues las cisternas tenían que viajar hasta Talara. Tenían que irse hasta Talara, hasta la refinería, cargar y regresarse. Imagínense un viaje de cuántas horas. Algunos obviamente iban a Chimbote, a Supe, pero si el desabastecimiento era un poco más grande, tenían que irse hasta Talara o incluso hasta Lima, ¿no? Entonces, esa ida y vuelta obviamente subía el costo de flete. Esa ida y vuelta también representaba pues una amenaza para los transportistas, porque estamos hablando de que un conductor pues maneje tantas horas seguidas. Era un tema de seguridad muy, pero muy delicado que tenía que verse, ¿no? Cuando terminé mi maestría, mi tesis fue centrada, o se centró en la problemática que yo encontré en Salaberry cuando trabajé. Y este es un cuadrito que yo presenté en mi maestría, de los principales problemas con sus frecuencias que se daban dentro del terminal. Problemas que nosotros registrábamos día a día, y esos problemas, al ser registrados, obviamente tenían como que una frecuencia, porque teníamos unos KPI que íbamos cumpliendo, cuando había algún retraso, registrar por qué, etcétera, etcétera. Y aplicando el principio de Pareto, digamos, los 6 principales problemas, como vemos, hay problemas muy pequeñitos que de repente pasaba 1 vez, 2 veces en el año, casi nada, pero los principales problemas son estos 6, ¿no? ¿Cuáles son esos 6 problemas? Primero, la falta de scopes. ¿Qué es el scope? O Sinermin, que es la entidad peruana nacional que se encarga de regular la venta y compra de combustible, exige que en cada transacción de compra-venta de combustible, quien vende un combustible tiene que generar un scope, que es un código que uno lo genera en el portal, en la página web. Entonces, por ejemplo, si a veces nosotros teníamos que atender un grifo, ¿no?, que quería comprar combustible, y el grifo era de la marca Primax, ingresaban los pedidos, pero a la hora de la hora el scope no se había generado. Y ese error humano de no generar un código, obviamente nos daba retrasos. Y observen, durante los años 2013-2014, en tiempo que yo estaba, no sé cómo estará ahora, hablamos de una frecuencia de 200 veces al año. Estamos hablando que más o menos unas 4 o 5 veces a la semana pasaba esto. Y el 40% de nuestros retrasos se debía a esta causa, principalmente, porque los scopes no eran creados a tiempo. Era un tema administrativo que a veces o se creaba mal, o no se creaba, o se asignaba un scope a un pedido o a otro pedido, etcétera, etcétera, y eso obviamente nos retrasaba en la operación del día a día. El otro problema principal, quizás un poco lejos del primero, pero también importante, era el tema de la reprogramación. Una cisterna, que son estos carritos que ustedes seguramente han visto en algún grifo descargando o que van por la ciudad, estos carritos que cargan combustible consigo mismo, pueden tener una capacidad desde 1000 galones hasta las más grandes que yo he visto, hasta 10.000 galones, ¿no?
Las que son para ciudad normalmente tienen 1000, 2000 o 3000, quizás por ahí 4000, pero más que eso no, ¿no? Entonces, estas cisternas lo que hacían eran, por ejemplo, yo como cisterna recibo una programación, recibo un pedido, por ejemplo, tengo que ir al grifo en tal lugar, y luego de que termino de atender ese pedido, tengo que regresar hasta Salaberry, volver a cargar y volver a ir a un segundo destino. Lo normal era que cada cisterna haga dos viajes por día. Eso era lo normal. Lamentablemente a veces, por diferentes razones, se reprogramaban los pedidos y esta reprogramación ocasionaba incluso que alguna cisterna no cumpla sus dos pedidos al día. Y eso obviamente pues afectaba mucho, ¿no? Porque habían clientes que quizás por ahí esperaban recibir su pedido entre 5 o 6 de la tarde y lo recibían o muy de noche o quizás incluso al día siguiente. Eso obviamente era un problema bastante grande, ¿no? Por otro lado, los cambios de precios, ¿no? Si no me equivoco, una vez cada 3 meses, el segundo jueves de cada mes, Petroperú cambia precios. Normalmente hablamos de una alza. Alguna vez, pocas veces había baja, pero siempre había un alza. Entonces, cuando había un cambio de precios, había un reseteo en el sistema, no podíamos facturar, no podíamos atender pedidos electrónicamente, teníamos que hacer todo manual y eso obviamente traía una demora, ¿no? No era algo que podíamos solucionar, pero igual se daba. Una cuarta causa, pedidos en consulta, se refiere a los clientes que hacían pedidos, pero no pagaban sus pedidos anteriores, tenían facturas vencidas. Entonces, había un pedido por atender, pero el cliente no había pagado sus facturas, no podíamos atender, eso generaba una reprogramación y finalmente habían retrasos. El quinto era lo que les había mencionado, el tema de la descarga de buque. No teníamos producto, el buque estaba ahí por descargar, no podía hacerlo por el oleaje, así que no podíamos atender pedidos, eso generaba retrasos. Y finalmente, bueno, en ocasiones habían reuniones con los conductores organizadas por Consorcio de Terminales, que era en ese tiempo una empresa de Graña, que se encargaba de darles a los conductores a veces algunas charlas de concientización, de seguridad, de manejo precavido, etcétera, etcétera. Pero estas reuniones a veces tardaban pues 1 o 2 horas, y créanme que 1 hora, 2 horas de retraso en terminal era bastante tiempo. Para que se den una idea, si una cisterna entraba a 7 de la mañana al terminal, más o menos salía después de 2 horas y media, cargado con combustible. Estamos hablando, sale 9:30 a Salaberry. Se va a 1 o 2 destinos a descargar, apurándose puede regresar a Salaberry entre 12 y 1 del día. Deja la cisterna en espera, mientras se va a almorzar regresa, y para la segunda carga ya no va a demorar 2 horas, 2 horas y media, va a demorar más de 3 horas. Significa que entre 4, 4:30 de la tarde recién va a salir su cisterna cargada, ¿no? Obviamente con él, y se va a atender sus últimos pedidos del día. Entonces estamos hablando de que más o menos debe estar terminando su jornada entre 6, 7, 8 de la noche. Alguna cisterna hacía 3 viajes al día, por supuesto, pero era bastante suertudo. Eran los que madrugaban desde las 6 de la mañana haciendo su cola para poder entrar tempranito, ganar su ticket y hacer su tercer viaje, que no era muy común, la mayoría hacía solamente 2. Entonces, estos eran, digamos, los principales problemas que sucedían en todo caso en el terminal. Y bueno, tuve la oportunidad de poder trabajar mano a mano, tuve la oportunidad de implementar un proceso nuevo para poder reducir un poquito estos problemas que se estaban dando, lo cual fue el tema que desarrollé en mi tesis finalmente y pude sustentar tesis de maestría. Pero el sector hidrocarburos, la verdad, es un sector bastante dinámico, tiene cambios, tiene situaciones particulares todos los días, da la oportunidad de que uno pueda de alguna manera pues interactuar con diferentes personas, con conductores, con clientes, con estaciones, con gente de mina, con gente de Petroperú, con gente de tu competencia, tomar decisiones en el momento, pero finalmente todo se hacía, y toda esa magia que sucede en los terminales se hace con el objetivo de que los clientes tengan su producto. Imagínense una ciudad sin combustible, entraría en caos. Entonces, durante muchos meses en los que pude trabajar, pues vi, un par de años, pude ver pues toda la magia que se hacía dentro de lo que es
el terminal Salaberry específicamente para lo que es la atención de pedidos. Ahora, estuve buscando por acá un par de noticias. Yo sé que el curso de ustedes es gestión de estudio de impacto ambiental y le comentaba un poco al grupo cuál es la implicancia medioambiental, ¿no?, que el combustible puede tener en nuestra sociedad, en este caso en el mundo finalmente, ¿no? Hace algunos años quizás vieron esta noticia, ¿no?, de que Petroperú tuvo que hacerse responsable de unos derrames de combustible en la selva, ¿no? En la selva vemos estas tuberías que son bastante grandes, que se detectaron pues fugas y empezaron a, ¿no?, afectar el medio ambiente. Se habla del año 2016 y la multa que recibió Petroperú, aunque bueno, fue apelada, finalmente no sé en qué quedó, pero estábamos hablando de multas bastante grandes, ¿no?, de 83 millones de soles en este caso, ¿no? Y esto no sucede solamente en el Perú. Podemos encontrar noticias en diferentes lugares, diferentes países, derrames de combustible no solamente en la extracción, sino también en la distribución. Durante el tiempo que trabajé, solamente sucedió una sola vez que una cisterna se volcó. Estaba yéndose, no recuerdo si era Paiján o no sé qué ciudad o qué distrito, pero en el camino la cisterna se volcó, y cuando se volcó, era una cisterna pequeña, menos mal, el conductor menos mal no le pasó nada grave, originó un derrame, ¿no? O sea, todo el combustible se derramó. No se derramó sobre mar, sobre un río, sobre agua, pero sí se derramó sobre tierra, ¿no? Y finalmente, aparte de una pérdida económica, hablamos de que esa tierra, obviamente llena de combustible, pues la hace infértil, porque estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 galones derramados, es bastante volumen. Cada galón son 3.78 litros, estamos hablando de bastante. Y también tuvimos el caso de una cisterna que camino a mina tuvo un derrame. Menos mal no fueron los 9.000 galones, porque una cisterna de mina son 9.000 galones, sino fue un golpe que tuvo la cisterna, empezó a derramarse el combustible, pudieron taponear la cisterna hasta que llegaron a corregir el error, pero esos quizás 50 o 100 galones que se derramaron, menos mal también se pudieron contener dentro de un poco de tierra, ¿no? Hicieron porque estaban cerca a un río, ¿no? Imagínense un río contaminado, es todo un escándalo, hablamos de una multa millonaria que obviamente toda empresa y toda sociedad desea evitar, ¿no? Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de trabajar en el sector de hidrocarburos, es un sector, como les dije, bastante dinámico y podrían tener la oportunidad de trabajar en ello. Acá hay una pregunta de Miguel Fernández. Dice, ¿qué hay diferencia entre entidades que suministran combustible? Muy buena pregunta. La diferencia es el aditivo que utilizan. El combustible de por sí crudo, cuando es refinado, llega a estas plantas. Por ejemplo, en Salaverry han visto esos tanques. Todito el combustible está junto. Y del mismo tanque se abastece Petroperú, Primax, Numay, Pexa, Repsol. Todos jalan del mismo tanque. ¿Cuál es la diferencia? Que en el momento que, por ejemplo, la cisterna va y la cisterna tiene una orden de Primax, por ejemplo, pues diésel, ¿no? Diésel de Primax, a esta cisterna se le inyecta el diésel que viene del mismo tanque, pero a la par viene el aditivo. Y el aditivo es un líquido que obviamente se importa. En el caso de Primax lo importábamos de Alemania, y esos aditivos que el mismo operador logístico se encargaba, inyectaba, de tal forma que se podía diferenciar que el diésel de Primax no tenía un color, que en este caso era medio verdoso, pero el diésel de Numay, por ejemplo, no sé, tenía un color medio amarillento, porque cada empresa tenía su propio aditivo. Ya obviamente en decirte cuál es mejor, ya depende de cada uno, ¿no? Cuál aditivo le hace mejor a tu carro, pero el aditivo lo que hace es potenciar el combustible y no es como que con combustible blanco, como se le conoce dentro de hidrocarburos, sino ya tiene su toquecito, ¿no? Su toquecito particular. Creo que se va a acabar la sesión. Me imagino, no sé si el grupo está presente, entraríamos nuevamente al mismo link para de repente resolver algunas dudas. Ya, repito. No sé si Miguel contesté tu Sí, pregunta. ingeniero, volvemos a ingresar todos, por favor, antes que se corte. Ya, gracias Miguel. Es muy, muy importante, ¿no?
Yo, a recomendación y por experiencia en el terminal de lo que decían los mismos conductores o los clientes, ¿no? Siempre hablaban de que el combustible de Primax, de Repsol o de Pexa tienen de por sí, claro, cada uno su propio aditivo, pero tienen un aditivo, digamos, un poquito mejor, ¿ya? Un poquito mejor que el de mismo Petroperú. Petroperú le vende el combustible a Primax. Es como que te lo vendo para que tú lo vendas a tus clientes, no tienen un acuerdo de 20 años. Pero Primax tiene su propio aditivo, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes tiene automóvil y de repente piensa que utilizando un aditivo Petroperú está ahorrando dinero, se los digo, yo lo he medido hasta por rendimiento por galón, por velocidades y todo. Prueben con cualquiera de los tres. No es mi intención hacer mala propaganda, pero Petroperú tiene un aditivo blanco. Ese aditivo blanco, o sea, combustible más su aditivo blanco, es el que viene a la cisterna que carga para otra empresa, y sobre ese aditivo blanco que utiliza Petroperú se le inyecta el aditivo adicional de las otras marcas. Y el aditivo, si bien es cierto, hace un poquito más caro el combustible, es cierto, pero es mucho más rendidor. Y lo pueden medir. Entonces, utilicen cualquiera de las tres marcas y van a ver que su carro va a rendir mejor, ¿no? Y cuando me refiero a rendir mejor, es que cada galón les va a rendir mayor kilometraje, y además de eso su carro va a estar un poquito mejor cuidado, el motor va a sufrir un poquito menos, ¿no? Ya ustedes hacen sus mismas mediciones. Entonces, esa es mi recomendación que les doy con respecto al uso de combustible. Si tienen la oportunidad de utilizar un mejor octanaje, si su carro les pide 90, pero pueden ponerle 95, 97, háganlo. Porque eso va a cuidar mejor su carro y les va a rendir mejor, ¿no? Es cuestión de que hagan sus propios cálculos, si es que les conviene o no. Ok, chicos, ¿alguien más de la sala tiene alguna consulta para dar por cerrada ya la ponencia del ingeniero Rafael? Agradecerle al ingeniero por su tiempo.